Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. La realidad es la que es. Estamos en el peor bullrun de los últimos 4 años. ¿Por qué? Yo creo que han habido varias razones y sobre todo muchas de ellas creo que han sido muy simples. En primer lugar, la gente se ha posicionado en malas criptos. Yo creo que en primer lugar ha habido una mala gestión del portfolio y la gente ha tenido en primer lugar muy poco Bitcoin, muy poco Ethereum y muy poco de las 10-15 principales altcoins. Y sobre todo la gente se ha expuesto demasiado en altcoins muy pequeñas. Y sobre todo también, y por otro lado, es que no estamos en la misma situación del año 2021. Lo he comentado en 1000 millones de ocasiones, pero estamos teniendo un bullrun de altcoins en concreto. Un poco de aquí, un poco de allá, pero no están subiendo ni mucho menos todas las narrativas. Y eso ha sido uno de los aspectos más importantes y yo creo que más deprimente ha sido para la gran mayoría de las personas. ¿Puede eso cambiar a partir de ahora? Esa es la pregunta del millón. Así es, en primer lugar yo creo que uno de los principales errores ha sido no tener Bitcoin en el portfolio. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, la gente no ha comprado Bitcoin porque es que no creo que Bitcoin vaya a subir lo suficiente como para yo hacer un por 5. La gente tiene una mentalidad muy errónea con multiplicar las X. Obviamente, si tú compras monedas muy pequeñas, tienes una alta probabilidad de que te vayan a dar muchas X de retorno, pero también tienes muchísimo riesgo de que esa inversión se vaya a cero. Y ha sucedido con muchísimas criptomonedas que han estado recomendando algunos youtubers como Netmind, Kujira o similares, que bueno, durante un tiempo parecían obras maestras y a lo largo del tiempo se han ido a cero. No hay ningún problema con que se vayan a cero, hay ciertas ocasiones en las que se acierta y muchas otras en las que se pierde. Si esas monedas se van a cero, tu inversión en ese tipo de altcoins debería ser máximo un 1, un 2, un 3% de tu portfolio y que no cause una pérdida demasiado elevada. Y por otro lado, tus inversiones elevadas siempre deben ser en monedas muy grandes y sobre todo consolidadas. ¿Por qué? Porque estamos en uno de los mercados más volátiles y duros completamente y sobre todo manipulados. No es lo mismo invertir en acciones de empresas que están consolidadas y sabemos que tienen muy buenas ganancias, buenos ratios de ganancias y pérdidas, etcétera, etcétera, que invertir en criptos, que es todo pura especulación. Hay muy pocas criptos que sirven a día de hoy para algo y sobre todo nos olvidamos de uno de los puntos más importantes de las altcoins, la inflación. Uno de los grandes problemas que existen a día de hoy en las criptomonedas es que nosotros pensamos que cuando compramos una cripto estamos invirtiendo en un ecosistema y la realidad es completamente distinta. Es decir, cuando tú compras Bitcoin, apuestas básicamente al oro digital y que es una criptomoneda que a día de hoy tiene una inflación limitada. De hecho, Bitcoin no tiene inflación a lo largo del tiempo. Lo vamos a ver ya que tiene un suministro limitado de 21 millones de monedas que se van a poder minar y cuando lleguemos a ese punto ya no habrá más Bitcoin. Es decir, la gente tendrá que luchar para poder comprarlo al mejor postor. Pero la situación es muy distinta con las altcoins. ¿Por qué? Porque existen mecanismos para poder asegurar las redes y para poder pagar ese tipo de mecanismos de los cuales destaca el Proof of Stake. Nosotros tenemos que delegar nuestras criptomonedas para poder asegurar la red y a nosotros se nos va a recompensar en forma de monedas. Esas monedas, ¿de dónde vienen? Vienen de la nube, no, simplemente vienen de que esa empresa lo que hace es mintear, es decir, crear nuevas monedas a lo largo del tiempo, con lo cual lo que estamos haciendo es generar una inflación muy elevada a lo largo de los años y por eso habéis visto que holdear altcoins a lo largo de estos últimos años no ha sido sencillo, pero sobre todo y lo más importante, significa que hemos tenido un problema muy grande, ya que tenemos un problema con el euro, con las monedas fiat y además añádele a esto que si compramos criptos también tenemos cierta inflación. Esto lo vemos con un ejemplo muy sencillo, que es, y ya os he enseñado en varias ocasiones, el de Solana. Como bien veis, Solana en el año 2021 llegó a un precio de $240. Si nosotros nos fijamos en capitalización de mercado, Solana en 2021 tenía 71.000 millones de dólares en capitalización de mercado. Hoy, a día de hoy, bueno, incluso en máximos históricos, Solana llegó a casi un por 2 de capitalización, es decir, a 122.000 millones de dólares y ahora mismo nos encontramos en 110.000 millones de dólares. Pero ¿qué ha ocurrido exactamente con la altcoin de Solana? Porque esto no lo vemos reflejado en el precio de la moneda.
Con lo cual, si nosotros de forma simple cogemos y comparamos el market cap que teníamos aquí, que era de 70.000 millones de dólares, frente al que tenemos ahora mismo, que es de 110.000 millones de dólares, significa, cogiendo esto, que estamos hablando de un 57% adicional de capitalización de mercado. Si cogemos el máximo de noviembre del año 2021, nos llevaría prácticamente hasta la zona de los $400. Es decir, solamente por capitalización de mercado, si no hubiesen lanzado más monedas de Solana, actualmente el precio cotizaría cerca de los $410. En cambio, está en 206. Es decir, desde los máximos de noviembre, Solana lleva una corrección adicional de un 20%, teniendo más de un 50% de capitalización de mercado adicional. Pero ¿cómo puede ser algo así? Porque simplemente, y si os fijáis, veréis que Solana a lo largo de estos últimos años ha ido desbloqueando ciertas monedas. Si nos fijamos en sus tokenomics lo podréis revisar. Y aquí tenéis una gráfica que os muestra el cambio tan importante que ha habido a lo largo de los últimos años. Desde el año 2020, fijaos, 2021, teníamos prácticamente un desbloqueo en Solana de 150 millones de monedas a prácticamente 468 y hasta el precio actual que nos encontramos prácticamente ya en septiembre en 625 millones de monedas. Es decir, desde el bull run del año 2021 se han desbloqueado casi 200 millones de monedas adicionales de Solana. Todo esto es, por supuesto, de los inversores privados que entraron en aquel momento en la preventa y también muy importante por la inflación anual que tiene el proyecto, que ahora mismo no sé en cuánto rondará, pero me imagino más o menos que estará en un 7 a un 10% anual, lo cual es una completa barbaridad. Y es por ello que holdear Solana a lo largo de estos últimos 4 años no ha rentado, pero es que la situación es muy similar con la gran mayoría de las altcoins. Fijaos en Ethereum. Ethereum desde el año 2021 no ha sido capaz de romper máximos históricos y de hecho ahora mismo lleva una corrección de un 12%. Ripple, más de lo mismo, tampoco ha podido romper máximos históricos y también lo más importante es que Ripple aún tiene el 50% de las monedas bloqueadas y bueno, pues cuando se desbloqueen en algún momento habrá una presión vendedora muy elevada. Lo mismo ha ocurrido con Cardano, que podéis ver su máximo histórico en el año 2021 y la caída que lleva desde entonces, un 70 y pico por ciento. Hedera, más de lo mismo, el máximo histórico, una corrección de un 63%. Ha habido algunas altcoins que se han salvado, como por ejemplo BNB, que ahora mismo está en 850 dólares y desde el año 2021 lleva una subida adicional de un 23%. ¿Por qué? Porque BNB ha sabido, y bueno, y sobre todo el exchange que está detrás, que es Binance, ha sabido darle utilidad a su moneda principal. Han sabido utilizar mecanismos de bloqueo y sobre todo, muy importante, la gente, un error que tiene muy grande es que compara, ¿no? Y dice, no, Vlad, pero es que Solana es un gran proyecto. Yo ya sé que Solana es un gran proyecto y sé lo mismo de muchos otros proyectos como podrían ser Hedera, Ripple, no están mal, están ahí, bueno, hace van haciendo algunas cosillas. Tenemos también, por supuesto, otros como Hyperliquid que sí que han roto máximos históricos, aunque existe desde hace muy poco tiempo, pero el problema principal de las criptos es que la gente lo compara como con acciones, ¿no? Y dice, yo es que confío en Nvidia, confío en Microsoft, por eso compro acciones de Microsoft, pero el error de las criptos es decir, yo confío en Solana y compro criptos de Solana, cuando realmente lo que estáis comprando es un token de gobernanza, a diferencia de cuando tú compras acciones que estás apostando por lo que está realizando la empresa. Yo sí creo que Solana es muy buen ecosistema, pero el problema es que la moneda generalmente, y bueno, lo pongo como ejemplo en Solana, pero generalmente las monedas suelen tener muy poca utilidad y es uno de los principales errores y problemas en cripto. Y esto, por ejemplo, ha sucedido con Arbitrum. A mí Arbitrum me parece un ecosistema increíble, pero lo cierto es que la moneda no sirve ni siquiera de pisapapeles y lo podéis ver en la gráfica que lleva incluso desde los máximos de enero del año 2024 una corrección de un 80%. ¿Es Arbitrum un mal ecosistema? No, Arbitrum es un ecosistema brutal y está rompiendo récord tras récord. El problema es que la moneda no vale para nada. Comprar Arbitrum no significa que estés apostando por la red, sino simplemente botas algunas soluciones dentro del ecosistema, pero ni siquiera se utiliza Arbitrum para pagar las comisiones, lo cual es ridículo. Y esto nosotros lo podemos ver con, bueno, simplemente comparándolo con las acciones. Vosotros podéis coger una acción de Nvidia, de Apple, de Microsoft, de Tesla, de Meta, de cualquier empresa que queráis y tenemos acciones en circulación. Bueno, fijaos que para el trimestre que terminó el 31 de julio de este año, Nvidia tenía 24.500 millones de acciones en circulación, más o menos, y podemos basarnos en esos datos de que Nvidia más adelante no tendrá inflación. ¿Es posible que tenga?
Sí, y de hecho yo le he preguntado, oye, ¿puede haber más adelante acciones de Nvidia en circulación o se pueden crear nuevas acciones? Y la respuesta ha sido que sí. Fijaos, me dice emisión de nuevas acciones. Bueno, además me llama cariño el ChatGPT, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero aquí la cosa se está poniendo muy chunga. Y yo le he preguntado y me ha dicho, emisión de nuevas acciones. La empresa puede emitir títulos para recaudar capital. Esto generalmente las empresas grandes no lo suelen hacer, solamente las pequeñas. Por otro lado, nos dicen ejercicio de opciones y acciones para empleados, simplemente que a los empleados se les dan acciones. Bien. Y luego adquisiciones pagadas en acciones. Si Nvidia compra a otra empresa y paga con sus propias acciones, crea nuevas para esa operación. Perfecto. Pero es que también hay formas en las que se puede reducir. Recompra de acciones, que esto es muy importante. Apple, una de las mayores empresas del mundo, ¿cuántas recompras ha estado haciendo a lo largo de estos últimos años? Mirad desde el año 2015 la cantidad de recompras que han hecho y vamos a fijarnos simplemente en 2024 y 2025. Desde el año 2024, Apple, fijaos la cantidad de buybacks que ha estado haciendo. 23.000 millones, 26.000 millones, 25.000 millones, 23.000 millones, 25.000 y 21.000 millones de dólares, recomprando su propia acción, con lo cual lo que estás generando es un mecanismo de quema muy importante. Luego, por otro lado, el mercado está siendo una risa, que ha subido hasta máximos históricos, porque no está entrando dinero nuevo en el mercado de las criptos. Sí ha entrado en el mercado de los ETFs, por supuesto, hemos visto una entrada de los ETFs brutal, tanto de los de Bitcoin como los de Ethereum, pero realmente si nosotros nos fijamos en las tres gráficas más importantes del mercado, no ha entrado dinero ni al Total 2 ni al Total 3, que son los market cap, excluyendo a Bitcoin y a Ethereum. Fijaos en el market cap total de las criptos. Si cogemos el máximo de noviembre, sí que ha subido prácticamente un 40%, pero el dinero ha entrado principalmente al ecosistema de Bitcoin y es por eso que Bitcoin ha dado una subida tan buena y las altcoins han tenido una subida tan mala. Nosotros nos fijamos, el Total 2 aún no ha roto máximos históricos del año 2021, es decir, no ha entrado dinero nuevo al mercado de las criptos. Como bien veis vosotros en pantalla, estamos intentando que eso ocurra, pero aún no ha sucedido. Y también podríamos estar hablando exactamente lo mismo del Total 3, que aún no ha roto máximos históricos, como bien veis vosotros en pantalla. Una de mis principales recomendaciones que os puedo dar, y viendo esta gráfica, es que en las próximas correcciones del mercado os arméis un buen portfolio y sobre todo lo distribuyáis como toca. Yo personalmente lo distribuiría con un 50 mínimo, entre un 50 y un 60% de mi portfolio en Bitcoin y a partir de ahí distribuiría prácticamente un 30% hacia las altcoins más grandes del mercado, Ethereum, Solana, BNB, Ripple, Cardano, Chainlink, Hyperliquid y ya un 10% de mi portfolio, es decir, una risa, lo utilizaría para pues simplemente, bueno, gamblear un poco en algunas altcoins pequeñas, especular o llamadlo como queráis, pero no puede ser que nos pongamos como locos a comprar altcoins súper pequeñas porque esta es una de las gráficas más castigadas del mercado ahora mismo, que es la gráfica de Others. Esta gráfica excluye al top 10 del market cap y como bien veis ahora está prácticamente en mínimos. Esto no es bueno. ¿Por qué? Porque tenemos a Bitcoin en 110.000 dólares y para que esta gráfica suba, o bien necesitamos que Bitcoin caiga con fuerza, con la dominancia con fuerza y esta gráfica remonte, o de lo contrario volveremos a tocar el siguiente soporte para romper. ¿Esto qué significa? Que el resto de las altcoins van a tener una subida que va a dar pena. Por ejemplo, mirad algunas de ellas como Bitensor. Bitensor es un buen proyecto, pero esto no quiere decir que debas distribuir todo tu dinero hacia una sola moneda. ¿Por qué? Porque Bitensor con Bitcoin en máximos históricos y con Ethereum en máximos históricos está ahora mismo alejado un 56% de su all-time high que se produjo en diciembre del año pasado. Lo mismo puedo decir de cualquier otro proyecto, como Render, está ahora mismo alejado un 75% de su máximo histórico. Y esto no solamente trata de estas altcoins que son un poco más pequeñas, pero lo podemos ver también con muchas altcoins que son a día de hoy bastante grandes, como por ejemplo Hedera y Ripple, que han iniciado a corto plazo una pequeña corrección donde prácticamente no hay absolutamente nada de compras y parece ser que quieran empezar a rellenar todo este imbalance. Hombre, yo creo que sería bastante exagerado caer hasta esas zonas, pero fijaos que realmente acabamos de romper todos y cada uno de los mínimos y parece ser que por ahora, por algún motivo, ni Ripple ni Hedera están reaccionando en ninguna zona. Tienen muy poca demanda ambas monedas y por ahora la situación no pinta demasiado bien. Pero ¿qué debería ocurrir, no? Porque acabamos de hablar todo lo negativo de las altcoins, inflación, como bien veis, manipulación, a punta pala, pero sobre todo y lo más importante, las altcoins se han visto castigadas porque la gente no ha prestado atención a una de las gráficas más importantes del mercado y es comparar
comparar esas gráficas con el rendimiento de Bitcoin. Cuando compréis una altcoin, fijaos que contra el par de Bitcoin esté dando algún tipo de, bueno, vamos a decir, situación alcista. Fijaos que ahora mismo Solana contra el par de Bitcoin, nosotros lo hemos analizado 1000 millones de veces, pero ahora mismo y a corto plazo, Solana contra el par Bitcoin tiene buena pinta. Si consigue recuperar el rango que perdió, es muy posible que Solana a lo largo de las próximas semanas nos dé un buen movimiento alcista, ya de cara con la posible bajada de tipos de interés por parte de la Fed que se va a dar el día 17 de septiembre. O por otro lado, fijaos ahora mismo, ¿no?, la situación que tenemos con la capitalización de mercado que os comentaba, con la subida que tenemos desde el año 2021 y comparadlo vosotros mismos, con lo cual realmente, y lo más importante ahora mismo, es que suceda algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, ¿qué ha sucedido a lo largo de los últimos meses? Que el dinero ha fluido ¿de dónde a dónde? De Bitcoin a Ethereum, y ahora estaríamos entrando ¿en qué fase? Bueno, pues en esa posible tercera fase de que el dinero fluya de Ethereum hacia el resto de las altcoins, con lo cual vamos a poner una condición de que las altcoins podrían tener un posible movimiento alcista, pero ese movimiento alcista depende solamente de una gráfica, y es esta de aquí. Ahora mismo la gráfica de Ethereum es bajista porque está teniendo tanto máximos como mínimos decrecientes. De hecho, nosotros en la comunidad privada de Telegram llevamos cortos desde ayer y hoy hemos añadido un par de shorts adicionales. De hecho, tenéis el link en la descripción para todos aquellos que, bueno, pues operéis en futuros, hagáis compras y ventas en spot. Ya sabéis que lo actualizamos absolutamente todo, así que no perdéis estos movimientos porque la verdad que son gratis. Ya sabéis que ya sea que el mercado baje o el mercado suba, siempre se va a poder ganar dinero en esto de las criptos. Ahora mismo estamos posicionados en corto con Ethereum, pero la gráfica más importante a la cual debéis prestarle ahora mismo atención es esta de aquí. Si la gráfica de la altcoin que tú quieras operar contra el par de Ethereum se está volviendo alcista, como por ejemplo podría suceder con la gráfica de Solana contra Ethereum, ahora mismo es donde podríamos empezar a revivir algo de tendencia alcista. Fijaos, por ejemplo, en Ripple Ethereum, que ahora mismo en el día de hoy me imagino que también estará dando cierta subida. Si estas altcoins contra el par de Ethereum empiezan a darnos algo de recuperación, como bien veréis, y como por ejemplo sucedió en noviembre del año 2024, significa que estas altcoins podrían darnos cierta esperanza de que vuelvan a recuperar cierto nivel, como por ejemplo también BNB, que la tenemos por aquí, contra el par de Ethereum. Ahora mismo, ¿por qué? ¿Qué ha sucedido a lo largo de las últimas semanas, ¿no? Porque este bull run, y a diferencia un poco de lo que ocurrió en 2021, es que en 2021 comprabas lo que fuese y todo daba un buen movimiento. Ahora estamos en una situación en la cual hay que elegir bien las altcoins, porque hoy sube esta, mañana sube esta, pasado mañana no sube ninguna, pero realmente estamos muy limitados en los movimientos. Ahora mismo Ethereum está en 4.280 con Bitcoin casi en 111.000. Si Bitcoin empieza a perder niveles, probablemente Ethereum caiga fácilmente durante los próximos días hasta 4.000, 4.100 dólares, que no sería una caída ni mucho menos agresiva, pero a eso me refiero, ¿no? Que hay que elegir muy bien las altcoins en las que nos queremos posicionar y sobre todo hay que ir comparando ciertos movimientos. En 2021 no importaba, comprabas cualquier cosa y todo se iba a la luna, pero es cierto que este bull run está siendo muy distinto, con lo cual si queréis comprar altcoins tienen que estar fuertes contra el par de Ethereum a corto plazo y también muy importante contra el par Bitcoin, con lo cual, chicos, sé que estamos en una situación negativa, vamos a intentar ser un poco optimistas realmente, ¿no? Porque si realmente nos paramos a pensar e intentamos, vamos a decir, no ser tan negativos con el mercado que tenemos, es posible que Bitcoin a corto plazo empiece a formar un suelo alrededor de los 105.000 dólares, 106.000, que son los máximos de diciembre y de enero del año anterior. Y como bien veis, en el día de hoy el oro nos está diciendo algo. El oro ha roto máximos históricos y en el día de hoy se encuentra en 3.536 dólares. Algo pasa con el oro, no sabemos qué es, pero algo nos quiere decir. Y lo que yo creo que nos quiere decir el oro es que se avecina una tormenta muy fea. Vamos a tener cuidado durante estos próximos días. Bueno, pues simplemente que entendáis un poco qué ha sucedido con las altcoins a lo largo de estos últimos 4 años, que de verdad en las próximas correcciones de mercado tengáis un buen portfolio, porque es una lástima y la verdad que me da mucha rabia, ¿no? Que la gente se queje de que, oh, es que este bull run está siendo un desastre. Sí, es cierto que está siendo un desastre, pero Bitcoin ha roto máximos históricos, Ethereum ha roto máximos históricos, BNB ha roto máximos históricos, Solana se ha acercado de nuevo a 220 dólares prácticamente, Ripple ha roto máximos históricos, Chainlink ha llegado a 27 dólares, Hyperliquid ha roto máximos históricos y bueno, pues no ha sido el mejor bull run del mundo, pero es cierto que le hemos podido sacar dinero y es una lástima todas esas personas que se han posicionado demasiado en altcoins muy pequeñas y muy poco en las altcoins que han sido importantes, porque Ethereum desde 1.500 ya lleva una subida de más de 1x3, no necesitas más de 1x3, simplemente necesitas tener convicción en lo que compras. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos a la próxima.